Bien, ya estamos de vuelta. Seguimos aquí en Agenda Económica para abordar otro tema bien interesante y que tiene que ver con un concepto que se repite en distintas discusiones y que ha surgido con más fuerza, sobre todo en la reforma tributaria. Estamos hablando de la informalidad en nuestro país, la informalidad al momento de emprender negocios, la informalidad desde el punto de vista laboral, que tiene repercusiones económicas, tributarias, también sociales bien relevantes. Bueno, vamos a conversar de este tema junto al director nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete, nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, Nicolás? Buenos días. Hola Sebastián, buenos días, un gusto saludarte. Gracias por conversar con nosotros. Director, bueno, este tema aparece por distintos motivos en varias discusiones. Lo hemos visto, como decíamos, en la reforma tributaria, en la reforma previsional también. Y es interesante el trabajo que ustedes están haciendo sobre este tema. Tienen una conexión directa además con este asunto como un tema de preocupación. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes respecto a los niveles de informalidad y a cuán extendida está este fenómeno a nivel nacional, director? Sí, la informalidad es un fenómeno no solo en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, y esto ha ido creciendo post pandemia. Hoy en Chile hay más de 1.100.000 emprendimientos informales de diferentes índoles, gente que tiene emprendimientos pequeños a los cuales les dedica 10 horas, hasta emprendimientos mucho más grandes que incluso tienen trabajadoras y trabajadores a su cargo. Ajá. Y esta tendencia ha venido en ascenso desde el 2015 hasta la fecha. Hoy tenemos algo cercano al 55-60% de emprendimientos informales, del total de emprendimientos informales. Y cuando uno va a la gente y le pregunta por qué está en la informalidad, parte de las cosas interesantes es que hay un desconocimiento también de los regímenes tributarios. Incluso si se quisieran formalizar, no saben si es mejor empresa en un Es muy día, complejo. régimen de... Es muy complejo, o sea, mucha gente, incluso universitaria, se pierde muchas veces en la página del Servicio de Impuestos Internos. Entonces también hay una barrera de la información. Nosotros en los programas de FOSIS trabajamos esencialmente con el 40% más vulnerable de la población y el 50% de las personas dice que no se formaliza porque el trámite es lento, costoso o engorroso. Ajá. Y es en esa Y, línea en donde, como parte del pacto fiscal que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda, hemos estado en conversaciones con ellos, también con el Ministerio del Trabajo, el MinSal, el Ministerio de sí. la Mujer, para hacer un proceso de tributación simplificado que sea un régimen, y esto es muy importante recalcarlo, transitorio. Es Exacto. decir, Y ahí es donde surge el un, concepto del monotributo, ¿no? Que es un tema que salió en la conversación precisamente por parte del Ministerio de Hacienda. ¿En qué consiste esta propuesta? el monotributo es un régimen, como decíamos antes, de tributación simplificada, es decir, es Ujú. mucho más simple la formalización bajo esa vía y transitorio que va a durar por un tiempo y una vez que eso se acabe, tienen que pasar al régimen regular. Ajá. Lo que va a ocurrir es que uno paga una cuota fija, como pagar la cuenta de la luz, y eso va a ser un reemplazo del impuesto a la renta y el impuesto del IVA por el tiempo que dure el monotributo. Ajá. Como la idea es que este sea un paso y un vehículo a la formalización, este régimen transitorio va a ir acompañado de dos cosas esenciales. Oferta preferente a programas del Estado, donde hay acompañamiento y hay inversión para que los emprendimientos escalen. Y segundo, educación tributaria. La Defensoría del Contribuyente, por ejemplo, va a enviar los formularios F29 llenados y vamos a hacer una serie de cosas para que cuando haya la transición del monotributo al régimen regular, ya haya un trecho recorrido y para la gente no sea tan ajena. Sí, claro. Ahora, ¿hacia quiénes están enfocados principalmente una propuesta de este tipo, director? Entiendo los No, informales, pero dentro de ese segmento de informalidad, si es que uno pudiera dar algunos ejemplos. sí, tenemos dos grandes definiciones. La primera es, esto no puede implicar una precarización del mercado laboral. Ujú. Es decir, si esto lo que implica es que, por ejemplo, el ejemplo más concreto que siempre usamos, trabajadoras de casa particular van a tener que salir de su régimen de formalización actual para ir a otro que probablemente es más precario, eso no va a ser permitido. Y por lo tanto estamos hablando de actividades de impuestos de primera categoría, esencialmente que gente que venda productos, gente que tiene un pequeño emprendimiento de mermelada, gente que tiene compra y venta, por ejemplo, de ropa, ese tipo de cosas, bienes físicos que De se acuerdo. vendan, es el objetivo central. Y lo segundo es la realidad de los emprendimientos, sobre todo informales, bien diversa. Hay gente que factura algo cercano a 25, 30 millones de pesos al año, Ajá. y después hay otra gente que es la que trabaja esencialmente con FOSI, más de 600.000 emprendedores y emprendedoras que venden 500.000, 600.000 pesos al mes, por lo tanto algo cercano a 6, 7 millones de pesos al año. Son emprendimientos más bien de subsistencia. De Y acuerdo. por lo tanto estamos pensando ahí en regímenes distintos. En el primero también que esto sirva para hacer prestaciones sociales y en el segundo
sí que haya un desarrollo mucho más empresarial y que ese tránsito además sea mucho más rápido hacia la formalización regular. Sí, claro. Ahora, los incentivos para mantenerse en la informalidad yo me imagino que siguen siendo bien grandes, ¿no? Sí, pero muchas veces también es por desconocimiento. Yo Ajá. aquí resaltar un punto. Parte de lo que nos ocurre y en nuestra conversación regular con las emprendedoras con las que trabajamos, insisto, jefas de hogar con 2, 3 niños, niñas y adolescentes a su cargo, y del 40% más vulnerable, por ejemplo, hay mucho susto que la formalización implica la pérdida de beneficios sociales. Eso no es cierto, porque finalmente el registro social de hogares, que es el instrumento por el cual se asignan los beneficios sociales, contempla ingresos formales e ingresos informales y la formalización per se no va a visibilizar nuevos ingresos. Entonces, por ejemplo, hay gente que piensa que puede perder la PGU, la gratuidad de la educación, eso no va a ocurrir. Lo segundo es lo que conversábamos, esta barrera que hay de información. Y lo tercero, y que esto sí es parte de lo que queremos atacar con el proyecto de ley de monotributo, estar formalizado implica una inversión regular, por ejemplo, para llevar la contabilidad al día. Y ese tipo de cosas van a ser flexibilizadas por un tiempo mientras los emprendimientos se desarrollan por el régimen de monotributo. Ajá. Director, desde este punto de vista, ¿cómo podría impactar esto en materia tributaria, por ejemplo? No en términos de cuánto pueda recaudar el Estado necesariamente, pero sí desde el punto de vista de la discusión que se está dando a nivel tributario en nuestro país para abordar uno de los puntos que se han puesto sobre la mesa como uno de los temas que está pendiente acá en Chile. Mira, yo creo que es algo bien concreto y este es parte de los paradigmas que hemos intentado instalar con Ujú. el gobierno del presidente Gabriel Boric y en conjunto con el ministro Marcel. Las reformas tributarias, los pactos fiscales, toda la modificación del sistema tributario en general es bien ajeno a la gente. Eh, en la discusión es como, miren, si estos recursos llegan vamos a poder hacer tal y cual cosa. Aquí hay medidas concretas que van a impactar a la gente, a más de 600.000 emprendedores en Chile, de a pie, que nos topamos día a día cuando caminamos por las calles de las distintas ciudades del país. Y por lo tanto, un pacto fiscal que tenga este nivel de incidencia en la vida de las personas, que les permita entrar a la formalidad, que permita al Estado visibilizar quiénes son, qué hacen y llegar con ayuda, es central. Y déjame decirte algo, parte de lo que nosotros estamos trabajando, y aquí hay una diferencia conceptual, hay dos tipos de emprendimientos. Hay emprendimientos productivos, gente que pone dinero, extrae ganancias del capital y desarrolla una actividad productiva. Pero hay un segundo tipo de emprendimientos, de estas 600.000 emprendedoras, que lo que hacen es gente que no puede ocupar un trabajo por labores de cuidado, porque tiene menos de 40 horas, Claro. y esa gente lo que hace es que fabrica un empleo y lo ocupa. Y lo estamos tratando como si fuera una gran empresa, y necesitamos visibilizar eso. Ese tipo de cosas en pactos fiscales lo que hacen es decir, miren, hay esfuerzos de largo plazo por recursos que van a entrar, pero también hay esfuerzos de mañana de cambiarle la vida a las personas. Ajá, muy bien. Director, gracias por conversar con nosotros sobre este tema, bien interesante en el contexto de la discusión tributaria que continúa la búsqueda de este pacto fiscal. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián.